Autoridades afirman descontrol en la frontera tras caída de cabecilla de los huistas. La violencia se intensifica en Amecilla y autoridades advierten que se deben tomar medidas más drásticas. Se cierra el caso contra Luis Rabé por plazas fantasma. Jueza dictó sobreseimiento y el expresidente del Congreso queda libre de enfrentar juicio por corrupción. Mensajes de advertencia desde redes sociales. Aparece cuenta que apoya a Fernanda Buenía tras fallo judicial en el caso Melissa Palacios y el tono de las publicaciones enciende las alarmas. Santa Catarina Pinula se convierte en campo de batalla. 3 grupos criminales, incluyendo una nueva pandilla, se disputan el control del territorio. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, por supuesto, muchos temas que se tocarán esta noche en lo más destacado de toda la jornada informativa. Y vamos de inmediato con las noticias. Salió a la luz un nuevo video que muestra los minutos posteriores a la balacera en Amecilla, Huehuetenango. En las imágenes se observa cómo presuntamente uno de los hombres armados lleva de la mano a un militar herido. Estas son las imágenes. Estos fueron los minutos posteriores a las 12:40 del pasado domingo, cuando la Amecilla, Huehuetenango, se estremeció por una balacera entre supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y policías mexicanos, quienes cruzaron la frontera al menos unos 300 metros. Sin embargo, un nuevo video que salió a la luz muestra también cómo soldados y agentes policiales se acercan al centro de la balacera, que ya luce despejado. Uno de los agentes le señala a los hombres armados que se retiren. Otro fragmento del video muestra cómo algunos de los hombres armados abandonan el lugar a bordo de un vehículo color negro. Elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército toman el control del centro de la balacera, lo cual es aprovechado por los hombres armados para sacar sus pertenencias de los vehículos en los que viajaban. Esto sin que los agentes o los soldados intervengan, aunque un policía revisa otro de los automotores. En ese momento, un nuevo carro blindado de los pacales mexicanos llega y de él desciende un grupo de fuerzas especiales, mientras un aparente militar herido es llevado de la mano por uno de los hombres armados. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, es que continúa la discusión sobre lo que sucedió el fin de semana en la zona fronteriza entre Guatemala y México. Por medio de una carta, las autoridades presentaron una queja en contra de las fuerzas de seguridad que invadieron el territorio nacional. Guatemala ha enviado una carta de queja hacia las autoridades mexicanas, pues aseguran que la policía de ese país puso en riesgo la vida de civiles guatemaltecos. La Cancillería guatemalteca envió a las autoridades de México una carta en la que expresa su queja y descontento por la incursión de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata del estado de Chiapas en el territorio guatemalteco. El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando se registró un enfrentamiento armado entre los agentes mexicanos conocidos como pacales y supuestos integrantes del narcotráfico que operan en la zona. Según un comunicado de prensa, los policías mexicanos incursionaron en un área urbana y comercial sin que se llevara
llevaran a cabo los mecanismos de coordinación entre ambos países. Guatemala también asegura que el hecho puso en riesgo la vida de civiles y no contribuye a las relaciones de buena vecindad entre los estados. El MINEX exhortó a las autoridades mexicanas a investigar el incidente para mantener la seguridad y el respeto recíproco en las zonas fronterizas. Sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento sobre el actuar de los policías guatemaltecos, a quienes el gobernador de Chiapas señala de estar coludidos con el crimen organizado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto. Hemos pedido, y creo que de manera responsable, en coordinación con el gobernador, no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala. Horas después, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ofreció una disculpa al gobierno de Guatemala e informó que enviaron una nota diplomática en la que reiteran su compromiso con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y la Policía Nacional Civil reconcentró a 12 agentes que serán investigados por la Inspectoría y el Ministerio Público después de la balacera del pasado domingo en Amecía, Huehuetenango, mientras las autoridades anuncian patrullajes combinados. Los 12 agentes de la Policía Nacional Civil estaban asignados a la seguridad del área fronteriza de la Mesilla en Huehuetenango. Sin embargo, los señalamientos de una posible colusión con el grupo de hombres armados durante la balacera del pasado domingo llevaron a que fueran reconcentrados en la capital para ser investigados por la Inspectoría y el Ministerio Público. Además, está realizando un análisis forense de los videos. Ellos fueron reconcentrados acá a la ciudad capital para realizar tareas siempre de seguridad, pero mientras se realiza esta investigación han sido reconcentrados y estarán aquí durante el tiempo que se realiza la investigación. Tanto el Ejército como la Policía Nacional Civil han acordado reforzar los operativos conjuntos en la zona fronteriza donde se incrementó el número de soldados. Siguen realizándose. Lo que ellos quieren es lo que los señores diputados quieren es de que intensifiquemos ese accionar con PNC, pero sí lo hemos estado llevando a cabo. A nivel del Ejército también se está llevando a cabo una investigación para determinar cuál fue la orden táctica por parte del comandante a cargo de los soldados, sumado a que deben precisar si hubo o no disparos por parte de los militares guatemaltecos. Se está verificando si hubieron disparos, tanto de fusilería como de ametralladoras. Todo eso se está verificando, entonces yo no puedo darle un dato, mire si dispararon o no, pero sí le puedo señalar los 2 disparos que tiene el J8 en la parte de donde está el conductor. Aunque se confirmó que uno de los presuntos narcotraficantes muertos en el lugar fue Valdemar Calderón Carrillo, conocido como Tío Valde, dentro de la estructura del cártel Chiapas y Guatemala, el Ministerio de Gobernación asegura no tener información. Nosotros oficialmente no tenemos todavía información al respecto. No estoy diciendo que no sea así, sino que no tenemos la información oficial. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, y el Ministerio de Gobernación afirma que tras la detención de uno de los líderes de los huistas se ha generado un descontrol entre las estructuras criminales ahí en el área fronteriza, donde se registró el tiroteo el pasado domingo. La reciente balacera en la Mesilla, Huehuetenango, evidenció una situación que desde el año pasado se ha agudizado en esa región. Según las autoridades del Ministerio de Gobernación, a partir de la detención de Aller Baldomero Samayoa, conocido como Chicharra, se ha generado un desequilibrio entre las estructuras, tomando en cuenta que se trata de uno de los líderes del cártel de los huistas. Otro tema que es muy importante señalar es que efectivamente hay una situación de desequilibrio en las estructuras y en el territorio por la captura del jefe de los huistas, el Chicharra, que obviamente genera descontrol entre todos los que se dedican a este negocio ilícito. Esta situación ha encendido las alarmas, ya que es necesario que se apliquen medidas más drásticas, según reconocen las autoridades. Esto nos hace pensar que la situación se ha agudizado y que requiere el Estado de Guatemala
tomar medidas más drásticas para controlar cualquier posibilidad nueva. Incluso las autoridades recuerdan que el año pasado la violencia en México provocó el desplazamiento de más de 500 personas hacia Guatemala. El tema precisamente con la frontera de México desde el año pasado se ha venido complicando desde el lado mexicano, por la razón en la cual hay enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los grupos de los carteles. Si no recordamos la llegada de los 500 aproximadamente mexicanos que pasaron la frontera hacia nuestro lado guatemalteco porque se sentían más seguros. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y pasamos a otro tema porque el expresidente del Congreso, Luis Rabé, fue beneficiado al cerrarse el caso donde era señalado de 3 delitos. El Ministerio Público lo señaló dentro del caso Plazas Fantasma por supuestamente autorizar contratos laborales cuando fungió como presidente de la Junta Directiva del Congreso en el 2014. El expresidente del Congreso, Luis Rabé, acudió ante la jueza Claudette Domínguez para escuchar la resolución por el caso Plazas Fantasma, donde era señalado de 3 delitos por el Ministerio Público. Según la investigación, el exfuncionario sería responsable de haber aprobado contratos laborales para el Congreso cuando estuvo al frente de la Junta Directiva en 2014. Las pesquisas indican que las personas contratadas no asistían a sus labores, pero sí recibían el pago correspondiente. La juzgadora señaló que la acusación presentada por el Ministerio Público presentaba falencias en los señalamientos hechos en contra del exparlamentario, aduciendo que algunas de las pruebas presentadas no sustentaban la comisión de delitos. Derivado a lo resuelto por esta judicatura de alto impacto, se ordena el cese y el levantamiento de toda medida de coerción y el archivo del presente proceso judicial en relación al acusado Luis Armando Rabé Tejada, esperándose entonces a que cause firmeza el presente fallo judicial, por lo que el acusado Luis Armando Rabé Tejada deberá continuar cumpliendo estrictamente con todas las medidas de coerción que en su momento fueron decretadas, ¿verdad?, en su oportunidad procesal, hasta que el presente fallo cause la certeza respectiva. Rabé, al concluir la audiencia, se manifestó sobre lo resuelto y señaló que este caso era una persecución en su contra por parte de exfuncionarios del Ministerio Público y de la CICIG, y confirmó que estará presentando las denuncias correspondientes. Esto no puede quedar así. Han dañado a muchas familias, a muchos guatemaltecos, a través de utilizar la ley, en este caso la ley políticamente, y todos ustedes saben de que así ha sido. Muchos, bueno, lamentablemente el doctor Jesús Oliva perdió la vida, se suicidó, y eso no puede quedar impune. O sea, de parte mía, nosotros vamos a iniciar nuestra denuncia en contra de los abusos que cometieron estas personas en contra de muchos guatemaltecos. Rabé fue capturado en México y deportado a nuestro país. Con la resolución de la jueza, cuando ésta quede en firme, ya no podrá ser investigado por este caso. Con imágenes de Carlos Ochoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Pasamos a otro caso porque en redes sociales circulan videos que estarían vinculando a Fernanda Bonilla, implicada en el crimen de Melissa Palacios. Una de las publicaciones hace referencia a que el caso se quedó en la capital, en un juzgado de mayor riesgo. Pocos minutos habían transcurrido de la resolución de la Cámara Penal que ordena que el caso por el crimen de Melissa Palacios sea conocido por un juzgado de mayor riesgo, cuando en una red social circuló una historia que hacía referencia a Fernanda Bonilla, la principal señalada de la muerte de la joven. El usuario, identificado como Fernanda Bonilla Fans, tiene alrededor de 15 publicaciones donde manifiesta su apoyo a la señalada. La historia, que hacía referencia a lo resuelto por la Cámara Penal, tiene una fotografía donde la familia de Palacios se abraza tras conocer el fallo de los magistrados. La imagen se acompaña de un texto que literalmente indica: se sabía, pero esto aún no empieza. No canten victoria. Fernanda no tiene miedo. Al contrario, ella ha estado y está dispuesta a enfrentar la justicia. Los únicos que tienen miedo son ustedes, porque Fernanda en cualquier momento queda en libertad y Dios lo sabe, señala el texto. En la cuenta se pueden observar varias publicaciones que muestran a Bonilla en diferentes escenarios. Se destaca cuando realizaba sus prácticas como piloto aviador, así como algunos momentos de cuando ha acudido a las diferentes audiencias. Las publicaciones son acompañadas de música regional mexicana que se conocen como corridos.
Fernanda Bonilla y su guardaespaldas enfrentan proceso penal por homicidio en estado de emoción violenta y ahora deberán comparecer al juzgado de mayor riesgo C en la capital. Esto para solventar su situación legal. Y llevando comida, sinónimo de valor. Ella es Fernanda Bonilla. Continuamos con más información. Este día le dieron el último adiós a Jocelyn Zapata, quien perdió la vida al ser arrastrada por la corriente del río Pacayá, que se desbordó a su paso por la zona 2 de Escuintla el fin de semana. El cortejo fúnebre fue acompañado por familiares, amigos y vecinos hasta el cementerio general de la localidad. La partida de Jocelyn no solo conmovió a sus familiares, también a sus amigos y vecinos escuintlecos, quienes acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio general de Escuintla, donde fue sepultada. Sin embargo, previo a ello, conocidos de Jocelyn pronunciaron palabras para reconfortar a los familiares, pero también para pedir a las autoridades que tomen acciones y así evitar más tragedias en la zona donde se desborda el río Pacayá. Era una muchacha tranquila, no era de esos muchachos que andan para arriba y para abajo. Y la siento mucho, como verdad que uno vive cerca, pero nunca convive con la gente, ¿verdad? Pero al pesar, yo la quería, ella era muy respetuosa. Lo que me queda por expresarle a los vecinos, que debemos de exigirle a las autoridades que cumplan con su labor, porque ellos son trabajadores del pueblo. En el artículo 154 de la Constitución de la República dice, servidores públicos. Todo servidor público está sujeto a la ley, no puede ir más allá que ella. Ellos deben de cumplir con las necesidades del pueblo porque para eso fueron nombrados. Así es de que cabe más decirlo y vuelvo a repetirlo, que perdone a las personas que por las redes la ofendieron, no fue su culpa. Entonces ya vemos cuál es el objetivo, cuál es la solución. Esperamos que la autoridad actual no mande solo a reparar las bases del puente, haga una construcción del puente, que es lo que aquí se solicita. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Lamentamos esta tragedia y alertamos también de la situación porque mire, una lluvia torrencial en el departamento de Retalhuleu provocó inundaciones en calles y avenidas y arrastró a una mujer junto a sus 2 hijos en la zona 5. Ayer, a la 1:30 de la tarde, en medio del caos vehicular ocasionado por la inundación de las calles y el retorno de los estudiantes de la jornada matutina, Silvia Noemí Pérez Hernández, de 30 años, perdió el control de la motocicleta y cayó junto a sus hijos, Brian Mateo, de 5, e Iker Adrián, de 11, ambos de apellidos Castillo Pérez, en avenida Circunvalación, zona 5. La verdad que uno no lo piensa, porque uno tiene hijos, no lo piensa y pues se me dio, salí corriendo de la mototaxi. Cuando miré que la señora se había caído y ya la correntada se la llevaba, entonces lo primero fue estacionar bien mi mototaxi para poderles darle los primeros auxilios. La correntada de agua los arrastró varios metros, pero la valentía de un conductor de mototaxi evitó que los 3 cayeran en el río Bolas. El acto heroico fue grabado por varios conductores que se encontraban varados en el sector. Silvia retornaba hacia su vivienda en Cantón Tableros, en la misma zona, a bordo de una motocicleta que le pertenece a una familiar. Fue inevitable que el vehículo cayera al fondo del río. Los niños estudian y ella fue a traerlos al colegio Sinaí. Cuando ya iba de regreso para la casa, nos llamaron y nos dijeron pues que aquí había caído ella en la moto. Nos venimos corriendo a verla y un señor en una mototaxi tenía a los 3 ellos y en eso vino la ambulancia, entonces nos fuimos para el hospital. Socorristas los trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional por crisis nerviosa y golpes. Horas después del percance, utilizando cuerdas, vecinos del lugar y familiares extrajeron la motocicleta del fondo del río para evitar que la creciente arrastrara más el vehículo y el riesgo fuera mayor. Y solo me avisaron pues que ella tenía crisis nerviosas con los nenes y que los nenes tenían golpes y que la viniéramos a ver pues porque ella estaba muy alterada y como en realidad ella es diabética. Y venimos a verla porque aunque sea, a ver que se recupera porque ella perdió todos sus papeles, ahí sí que carteras y algunas cosas de los nenes también. Familiares indicaron que afortunadamente el estado de salud de los afectados es estable. Desde Retalhuleu reportó Victoria Ruiz.
Bueno, y mire, esto pudo haber sido una verdadera tragedia, y es que hay que tomar en cuenta que la fuerza de un río o riachuelo durante una crecida puede llegar a ser extremadamente poderosa y destructiva. En Guatemala, 8 personas ya han perdido la vida al ser arrastradas por la corriente. Las crecidas repentinas de ríos o riachuelos pueden ser poderosos y mortales. A su paso por el cauce, estos van arrastrando desde basura hasta gigantescas rocas, lo que puede significar un verdadero peligro. Y se necesitan únicamente entre 5 y 10 centímetros para que una persona, por la fuerza que pueda llevar, sea arrastrada, y 60 centímetros para que se lleve consigo un vehículo. En un solo minuto, el nivel del agua puede aumentar peligrosamente. No camines ni cruces ríos crecidos y calles anegadas. Recuerda, tu seguridad y la de tu familia es lo más importante. No pongas en riesgo tu vida ni la de los demás. La temporada de lluvias en Guatemala ha dejado 14 personas fallecidas, según la Conred. 8 de ellas murieron al ser arrastradas por ríos crecidos. Por ello, las autoridades advierten sobre el peligro letal de cruzar ríos en crecida, ya que pueden arrastrar personas, vehículos y hasta causar daños estructurales. No solamente llevan agua, sino también vienen acarreando lodo, escombros, objetos, árboles, ramas que no se logran visualizar debido a que el agua está turbia. Aunque usted conozca el río muy bien, no lo cruce si el nivel del agua ya superó el nivel que tiene normalmente o comúnmente, como usted siempre lo ha cruzado en épocas de verano. La crecida repentina de los ríos es tan peligrosa incluso en las mismas comunidades que viven cerca o cuyos ríos atraviesan sus calles, ya que la fuerza arrastra todo a su paso. Regularmente nosotros comenzamos a buscar desde el punto donde se pierde río abajo, pero siempre hemos localizado a las personas desde 5 kilómetros adelante hasta 40 kilómetros muy adelante, donde las personas se extravían. Entonces podemos imaginar la velocidad del cauce del río que esto ocasiona. Con imágenes de Oscar Vázquez y Jorge Palomo, reportó Andrea Domínguez. Tenemos más noticias. Una oficial del ejército fue atacada a balazos mientras conducía su vehículo en la calzada Mateo Flores y 33 Avenida Zona 7 Capitalina. Se trata de la mayor Maribel Molina, de 47 años, quien había recogido a sus 2 hijos del colegio cuando ocurrió el ataque. La víctima fue atendida con una herida de bala en la cabeza. Fue trasladada al Centro Médico Militar, donde permanece bajo observación. Los niños de 9 y 11 años no resultaron heridos, pero fueron atendidos en el lugar por bomberos voluntarios debido a una crisis nerviosa. El caso ya es investigado por las autoridades. Bueno, y autoridades del Ministerio Público han establecido que el aumento de los crímenes en Santa Catarina Pinula estaría relacionado a la pelea de territorio entre los miembros del barrio 18, la Mara Salvatrucha, y un tercer grupo criminal denominado los White Fence. Durante las últimas semanas en Santa Catarina Pinula se han registrado varios ataques armados. Según la información brindada por la Fiscalía de ese municipio, esto se debe a un enfrentamiento entre 3 grupos criminales: la Mara Salvatrucha, la pandilla del barrio 18 y una nueva Mara, los White Fence, para ganar territorio. Aunque el Ministerio Público informó que, según la investigación, los grupos criminales no desean operar en ese municipio, sí buscarían ganar más terreno en otros municipios. Esto es algo que se ha venido trabajando de manera estratégica aquí por parte de la Fiscalía. Hemos detectado que parte de las muertes violentas, como le indicaba, pues sí es pelea de territorio, en donde no buscan operar dentro de Santa Catarina Pinula directamente, pero sí es un problema que nos genera violencia como tal aquí.
por eso mismo, por la presencia de estos 3 grupos criminales que tenemos ya identificados aquí en el municipio, ¿verdad? ¿Se está investigando si están conformados por exmiembros de pandillas o es un nuevo grupo conformado por personas que no pertenecen a un grupo criminal? Eso es lo que estamos determinando en este momento, cuál es el surgimiento de esta pandilla y cómo es que ya los tenemos presentes aquí en el municipio. En marzo pasado se informó por parte del Ministerio Público que este grupo criminal denominado los Waifens habían extendido sus operaciones a San Pedro Ayampuc y a San Juan Zacatepeques. De esta forma han ganado territorio en otros municipios del departamento de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Pasamos al tema de justicia porque a puerta cerrada se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de un hombre que mató a una mujer y escondió el cuerpo bajo las gradas en un autohotel. Se trata de Wilder Alejandro López, de 28 años, quien es señalado de la muerte de Glendy Maybeli Esquivel, de 32 años, quien fue hallada sin vida el pasado 31 de mayo en un autohotel de la zona 1 de Xela. El presunto sospechoso fue ligado a proceso por femicidio. El Ministerio Público tiene 3 meses para investigar el caso y establecer lo ocurrido, aunque de manera preliminar se conoce que el victimario conoció a Glendy en un centro nocturno la noche en que la asesinó. Y el juez Jimmy Bremer, en la continuación de la audiencia de primera declaración de 16 personas implicadas dentro del caso Piratas de la Muerte, dio espacio para que quienes así lo desearan rindieran voluntariamente su declaración. Solo 5 de los señalados accedieron a declarar. Se trata de Berta Pérez Maritrini Medrano, Josué López, Juan Bautista Roblero y Erwin Dueñas. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó al juez Bremer que los implicados sean ligados a proceso penal. Entre los delitos que se les atribuyen están asociación ilícita, robo agravado, asesinato, asesinato en grado de tentativa, plagio o secuestro, comercialización de terminales móviles y uso indebido de tarjetas de crédito. El juez programó la continuación de la audiencia para el próximo 23 de junio. Hay más noticias. Desde hace 4 semanas, los maestros adheridos al Sindicato de Trabajadores de la Educación han mantenido alrededor de 5.000 escuelas sin clase. Las autoridades impusieron sanciones, pero hasta ahora ninguna ha cobrado efecto. Según el Ministerio de Educación, a la fecha se han emitido alrededor de 4.000 actas en contra de maestros que se han ausentado de dar clases. Sin embargo, será hasta la próxima semana que se tendrán las resoluciones. Hay procesos que en este momento los directores o maestros fueron notificados para que se presenten a justificar las ausencias en los centros educativos públicos. Después de esa presentación de sus justificaciones, procede ya la evaluación si es una destitución o otro tipo de sanciones. Según el viceministro Donaldo Carías, antes de la destitución se podría aplicar una suspensión de labores sin goce de sueldo de los maestros. Por ejemplo, si alguien no evacúa la audiencia, ya a través de las direcciones departamentales se hace una resolución donde se identifica si procede la destitución o la suspensión sin goce de sueldo. Mientras tanto, la cartera también ha accionado de forma legal a través de la Procuraduría de las medidas que ha tomado el STEG. Se tiene un estimado de 5.000 escuelas a nivel de país que reportan paro de maestros. Sin embargo, este número representa un pequeño porcentaje en comparación de la cantidad total de establecimientos que sí están impartiendo clases. Con imágenes de Edwin García para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y en otro tema, el Ministerio de Finanzas hizo efectiva la reducción de los ingresos de la vicepresidenta Karine Herrera, tal y como lo ordenó el presidente Bernardo Arévalo el pasado 3 de abril. Este medio dio a conocer que la vicemandataria no había reducido sus ingresos pese a que fue una promesa de campaña. Luego de la polémica, los ingresos de Herrera se redujeron en un 25% aproximadamente. Según las planillas publicadas en la página de la vicepresidencia, la reducción fue de 30.806 quetzales en
en sus gastos de representación. El nuevo salario de la funcionaria es el siguiente: 23.787 de salario base, 375 de bono profesional, 250 bonificación y 81.194 quetzales de gastos de representación, lo que hace un total de 105.606 quetzales. Anteriormente, los gastos de representación de Herrera se definían en 112.000. Vamos a hablar de economía. El presidente Bernardo Arévalo acordaron este martes elevar sus relaciones para ampliar la colaboración en las áreas económicas y de asistencia al desarrollo. El primer ministro y el presidente Arévalo acordaron estrechar los lazos en el 90 aniversario de las relaciones entre ambos países como parte del viaje oficial del mandatario guatemalteco por Asia. El acuerdo será para ampliar la colaboración en áreas de política, economía, asistencia para el desarrollo, así como desafíos compartidos. Bueno, y seguimos hablando de economía, pero es el momento de que sea Paula Osaeta quien nos presente este momento para hablar de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Qué gusto acompañarte en esta emisión. Hoy quiero contarles que el Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que 483 migrantes retornados ya están empleados a través del Plan Retorno al Hogar. Las autoridades reportan que más de 2,000 personas han sido perfiladas para ingresar al mercado laboral. Según Luisa Castillo, encargada del Centro de Llamadas del Plan Retorno al Hogar del Instituto Guatemalteco de Migración, durante el 2025 se han registrado 483 migrantes retornados de Estados Unidos que ya se encuentran activamente trabajando a partir del desarrollo del Plan Retorno al Hogar. Castillo señala que las 3 áreas en donde más retornados se han incorporado son construcción con 162 personas, centros de llamadas con 48 y carpintería con 35. Les siguen empleos en enfermería, reparto y mecánica. A partir de las deportaciones iniciadas con el nuevo gobierno de Trump durante el 2025, el gobierno creó en febrero el Plan Retorno al Hogar, que consta de 3 fases: verificación de retornados, recepción en el centro correspondiente y derivación a las diferentes entidades involucradas en el plan. Este tiene como finalidad la reinserción laboral de los guatemaltecos retornados de Estados Unidos. Castillo asegura que se ha logrado contactar exitosamente a 2,083 personas de un total de 8,463 llamadas realizadas por el Centro de Llamadas del Instituto. Explica que de estos migrantes retornados ya se ha elaborado un perfil que será enviado a 22 instituciones, tanto públicas como privadas, para iniciar el proceso de reinserción laboral. De las 483 personas que ya se han insertado en el mercado laboral, 442 son hombres y 41 son mujeres. Y hoy en Hablemos de Dinero quiero contarle que la buena energía puede aumentar nuestros sentimientos de bienestar, disolver los sentimientos de ansiedad y mejorar la comunicación. Hoy le daré algunos consejos para atraer energía positiva. Preste atención a la energía que está emitiendo. No puede esperar a traer buena energía si está emanando una gran cantidad de energía negativa. Piense en el tipo de vibraciones que otros perciben cuando pasan tiempo con usted. Cambie el tono de sus pensamientos. Es difícil detener el pensamiento negativo. Es fácil permitirse caer en el pesimismo o adoptar un aire de indiferencia, pero si quiere atraer cosas buenas debe dejar que lo positivo le guíe, no lo negativo. Corte las influencias negativas. Las vibras negativas pueden perturbar su sensación de bienestar y drenarle de sentimientos de felicidad y satisfacción. Estas influencias negativas pueden ser personas, lugares o cosas que tienen un impacto desfavorable en su vida. Amplíe su círculo. Así como intenta limitar sus influencias negativas, asegúrese de empezar a pasar tiempo con influencias positivas. Rodéese de personas positivas, exitosas y emprendedoras que sean solidarias y afectuosas. Esto sin duda le ayudará. Tome esto en cuenta. Yo regreso mañana con más consejos. Buenas noches.